Y hemos tenido dos fórmulas para encontrar la transformada z de nuestra señal cuando la trasladamos ya sea una unidad hacia la izquierda, que es esta. También que estos dos resultados son el equivalente discreto a la transformada z de a la transformada de Laplace de la primera derivada de la función y de la segunda derivada, ¿no? Esta es la versión discreta de esos dos resultados. Cuando vimos la transformada de Laplace. Bien. Entonces ahí quedamos la clase del lunes. Y yo creo que nosotros aquí dicen algunas otras propiedades, ¿no? La sección 6.3.4. Dice algunas propiedades que pueden ser útiles sobre la transformada. Entonces aparece esta que se denomina el escalado del dominio, ¿no? Esta fórmula 6.19. No sé si esta la vimos o no. Entonces podemos ver esas dos No, propiedades. ¿No? no, Bueno. no, señor. Bueno, entonces esas dos propiedades, bueno, el libro dice que las deja para el lector, que las demuestre, ¿no? Veamos un poco cómo se demostraría eso. Entonces, estas otras dos propiedades dice que tenemos una señal o una transformada z de ella. La transformada z de esta señal es una función ya x mayúscula de z. Bien, x mayúscula de z. Y bueno, nosotros sabemos que estas transformadas tienen una región de convergencia, ¿no? Que se describe por medio de desigualdades. Podemos pensar, el caso más general, que esta señal sea bilateral. Bien, tú me valores tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Y en ese caso, entonces la región de convergencia va a ser un anillo que lo podemos describir así. Podemos decir que el módulo de z es menor a un radio de R2, ¿no? Y mayor a un radio de R1. Esa es la forma de escribir un anillo, ¿no? Y todo el resultado o esa propiedad que dice, bueno, construyamos otra secuencia a partir de xn. Tenemos aquí xn. Y digamos que multiplicamos xn por otra secuencia. Tenemos la a a la n. Bien, donde a es un número complejo. Distinto de cero, porque si es cero se anula todo y no construimos una secuencia interesante. A un complejo que no sea cero. Vamos a escribirlo así. Distinto de cero. Bien. Entonces la pregunta es cuál es la transformada de esta nueva secuencia. Que es multiplicar xn por esta a la n. Bien. Y la transformada z va a ser dada en términos de esta transformada de la secuencia xn. La siguiente forma. La transformada z. Esto es lo que llama escalado en el dominio. Bien. Esto va a ser la transformada de la señal xn, bien, esta x mayúscula de z, pero evaluada en a la menos 1 z. Bien. Va a ser la misma transformada de la señal anterior, pero evaluada ya en el punto a la menos 1 z. ¿Y qué pasa con la región de convergencia en este caso? Va a ser módulo de a por el radio de 1 menor al módulo de z. Entonces, esto llama escalado del dominio. ¿Por qué? Porque miren que ahorita estos radios quedan multiplicados por el módulo de a. Todo esto el efecto que tendrá es que comprime o expande ese anillo, bien, dependiendo de si el módulo de a es menor que 1 o mayor que 1. Entonces, la región de convergencia sí cambia en este caso, para esta.
Bien, y este sería el resultado. Esto es lo que, esta propiedad que está aquí. La fórmula 619. Bien, sino que yo lo escribo en términos de n. En lugar de una k escribo una n. Ahora, aquí el libro dice que nos deja, le deja al lector verificar esto, ¿no? Entonces, veamos que no es difícil verificar eso. Simplemente hacen un cambio de variable. ¿Cómo sería la prueba entonces? En una línea. Sería así. Si nosotros aplicamos la definición o qué es la transformada z de una señal, realmente es la sumatoria, ¿no?, de n igual a menos infinito. Vamos a probar que esto es cierto. Esto que dije aquí es verdad, o que nos indicó el libro. De n igual a menos infinito a infinito. ¿De qué? De la señal que tengamos. En este caso tenemos la señal a la n por x a la n. Bien. Y esto multiplicado por z a la menos n. Listo. Entonces, esto lo podemos reescribir apropiadamente, esa sumatoria, así. Vamos a hacer otra línea aquí. Como tengo el a a la n y el z a la menos n, entonces yo puedo asociar este a la n y este z a la menos n. Y escribir eso de esta forma. Digamos, queda la secuencia de xn ahí. Y puedo escribir a la menos 1, ¿cierto? Por z. Estos dos factores, los dos elevado a la menos n. ¿Bien? Y si distribuyo este exponente menos n aquí en este producto, me haría a a la menos 1 por a la menos 1 la menos n me da la n. Y z a la menos n me da z a la menos n. Entonces esta factorización está bien hecha. Bien. O esta agrupación así. ¿Y qué ocurre aquí? Bueno, prácticamente ya terminamos de probar el resultado. Porque recuerden ustedes que este x mayúscula de z, ¿qué es? X mayúscula de z es simplemente la secuencia de xn multiplicado por z, escribir aquí un paréntesis, z a la menos n. Eso es la función x mayúscula de z. Bien. Estamos diciendo que esa serie converge y converge a x mayúscula de z. Entonces yo coloco z aquí. Ese z va aquí, donde está el paréntesis. Entonces fíjense que yo puedo simplemente aquí cambiar. Yo cambio, si yo borro z aquí en la entrada de la función, lo borro de acá también. Entonces yo coloco aquí cualquier otro número. Digamos que coloco aquí a la menos 1 z, ¿cierto? Entonces aquí tendría que colocar a la menos 1 z. Bien. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que esta serie con el a la menos 1 z converge a x mayúscula a la menos 1 z. Bien. Esto es igual a la menos 1 z. Y eso es lo que está probando el resultado. Bien. Eso es lo que prueba esta igualdad aquí, que es una escalada del dominio. Y bueno, el efecto es, el escalado viene aquí. El escalado del dominio quiere decir que la región de convergencia de esta función se contrae o se expande. Que lo notamos aquí claramente. Bien. Entonces tenemos esa propiedad. Son propiedades adicionales que nos da el libro ahí, que no son difíciles, son casi inmediato verificables. Bien. Entonces podemos seguir revisando estas propiedades. Una pregunta hasta ahí. Bueno. Entonces, tal vez convenga hacer un ejemplo. Bueno,
un ejemplito aquí. Son propiedades sencillas. Entonces, nosotros sabemos que consideramos la señal xn igual a exponencial de n por t mayúscula, ¿cierto? ¿Cuál es la transformada con n mayor o igual que 0? ¿Cuál es la transformada z de esta función? Es la nt, donde t es un número real positivo. Bien. Entonces la transformada z de esta señal sería, noten que esto se puede escribir como e a la t mayúscula elevado a la n. Entonces tenemos una señal de la forma alfa a la n. ¿Quién es alfa? Exponencial de t mayúscula. Este tipo de secuencias, una secuencia causal, miren, es igual a 1 sobre 1 menos alfa menos e a la t por z a la menos 1. Entonces tenemos esa señal. ¿Y qué pasa si esta señal xn la multiplico por otra señal, digamos, multiplico por un medio a la n, así? Un medio a la n por esta señal xn, que es a la nt. Entonces, ¿cuál sería la transformada z de esa secuencia? N mayor o igual que 0. Una señal causal. Entonces, en este caso, ¿quién sería la n para aplicar el resultado anterior? Miren, uno dice que hacemos su transformada. Esto aquí viene siendo el x mayúscula de z. Entonces, en este caso, la n es un medio a la n. Es decir, a es un medio. Por lo tanto, la transformada z de esta señal, según ese resultado, va a ser multiplicar, es decir, va a ser esta misma transformada de acá, este x mayúscula de z, pero evaluado en a la menos 1 por z. Es decir, va a ser 1 sobre 1 menos e a la t mayúscula. Pero aquí ya no va a ser multiplicado por z a la menos 1 solamente, sino que va a ser multiplicado por a la menos 1. En este caso tengo un medio. Un medio a la menos 1 es 2. Esto sería 2. Eso es a la menos 1. En este caso por z a la menos 1. Bien. Esta sería la transformada. ¿Y qué pasa con la región de convergencia? En este caso, la región de convergencia de esta señal acá, esta igualdad aquí ocurre si el módulo de z es mayor al módulo de alfa. Alfa es a la t. E a la t, bueno, es un número real, positivo. Esta convergencia ocurre si módulo z es mayor a la t. Entonces aquí esta convergencia ocurre si módulo de z. Mire que la desigualdad se multiplica por el módulo de a. Entonces, esta ocurre si módulo de z es mayor a un medio. Eso es el módulo de a por e a la t mayúscula. Bien, entonces ahí aplicamos esta propiedad. Esta y esto. El dominio también se multiplica por el módulo de a. Entonces, esta sería la transformada z de esta nueva señal con su respectiva región de convergencia aquí. Un ejemplito ahí para ilustrar un poco. Bueno, tenemos otra propiedad aquí. Dice multiplicar por un k a la n, ¿no?
Entonces voy a escribirla en la anotación que nosotros hemos usado. Esta propiedad dice lo siguiente. Hagamos un caso particular. Dice que, supongamos que tenemos una señal xn, que conocemos su transformada z. Digamos que es una x mayúscula de z. Bien. Y que construimos otra secuencia de la siguiente forma. Tenemos xn. Y a xn la multiplicamos por n. Bien. Entonces me queda n por xn. Esto es claramente una nueva secuencia. Entonces la pregunta es, ¿cuál será la transformada de esta nueva secuencia? Al hacer esta multiplicación aquí por un factor, digamos, lineal, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Cuando construyo esa nueva secuencia. Entonces la transformada z va a ser así. Va a ser igual a menos z por la derivada con respecto a z de la transformada de la señal sin haber sido perturbada con este n. Entonces, por la derivada con respecto a z, escribirlo así, de x mayúscula de z. Bien. Y la región de convergencia de esta nueva función es la misma que la región de convergencia que tengamos acá. Bien. Si es un anillo, si es el exterior de un disco o el interior, la misma región se preserva. Lo que hay aquí pasa aquí igual. Mira aquí. Esta región de convergencia es igual acá también. Bien. Entonces tenemos esta otra propiedad. Y lo dice que la prueba el lector. Entonces veamos cómo podemos probar esto. Bien. Pregunta hasta ahí. Está todo bien, ¿no? Entonces veamos cómo probamos eso. Nosotros sabemos por definición que la transformada z de esta secuencia, esta que está aquí, veámoslo de esta forma. Transformada z es que es la sumatoria. Pensemos en el caso general que es una señal bilateral. Entonces va a ser la sumatoria de n igual a menos infinito hasta infinito de que la señal que es en este caso, o la secuencia que es n por xn. Bien. Esto va multiplicado por z a la menos n. Y tenemos que ver dónde converge esto. Bien. Entonces dejemos esto aquí por un momento así, tengámoslo visualizado y analicemos esto que tenemos a la derecha, a donde queremos llegar. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sabemos, por otro lado, olvidemos un momento de las cuentas aquí en el lado izquierdo. Nosotros sabemos que x mayúscula de z es la transformada de la señal acá de xn. O sea que x mayúscula de z es esto, es igual a esta sumatoria. De n igual a menos infinito. A infinito. ¿De qué? De la secuencia xn por z a la menos n. Eso por otra parte. Entonces, ¿qué pasa si nosotros aquí, en esta igualdad, derivamos con respecto a z? Ya que aquí tenemos una derivada de esto, con respecto a z, derivamos aquí a ver qué sucede. Entonces, derivo con respecto a z acá. Lo mismo tengo que hacer acá. Bien. Y este operador derivada, el operador derivada lineal, entonces él puede entrar acá en la sumatoria. Entonces él entra y queda así. Queda la sumatoria de n igual a menos infinito. A infinito ¿de qué? De xn. El operador derivada entró en la sumatoria ya. A este xn no le hace nada porque eso no depende de z. Y él actúa ya sobre el z a la menos n. Ahí va con respecto a z de
z a la menos n. Entonces él entró y actuó sobre z a la menos n. Ahora, ¿cuánto da esta derivada? Pues nosotros sabemos derivar, entonces la derivada de z a la menos n es el exponente baja, entonces esta derivada va a ser, escribir aquí, va a ser, escribir aquí menos n, ¿no? El exponente, ¿cierto? Por z a la menos n menos 1. Uno resta 1 al exponente de z cuando deriva. Bien. Entonces, si ustedes se fijan, aquí este z a la menos n menos a la menos n menos 1, lo puedo escribir así, como z a la menos n por z a la menos 1. Correcto. Entonces, en el siguiente paso yo puedo hacer esto. Este z a la menos 1 no depende del índice de la sumatoria. Entonces, es una constante aquí. Entonces, este z a la menos 1 puede salir de la sumatoria. Yo puedo colocar por acá un z a la menos 1. Y este menos que aparece aquí también lo puedo sacar de la sumatoria. Puedo colocarlo aquí. Me queda eso. Por la sumatoria de n igual a menos infinito a infinito. ¿De qué? Puedo escribir n. Me queda un n. Queda xn por z a la menos n. Bien. Entonces, fíjense que he hecho todos estos pasos esperando esto precisamente. Es decir, noten que esta sumatoria que me quedó aquí es esto que está acá, ¿cierto? Tengo n por xn por z a la menos n. Son lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tengo aquí de más es este menos z a la menos 1. Entonces, ¿qué pasa si multiplico aquí a los dos lados? Es decir, si multiplico acá por z, por menos z. Si multiplico aquí por menos z, todo se multiplica por menos z, en particular por acá. Entonces, menos z por menos z a la menos 1, ¿cuánto da esto? Esto se convierte en un 1. Entonces, de aquí es donde viene este menos z. Por lo tanto, menos z por la derivada con respecto a z de x mayúscula de z, me va a quedar solamente esta sumatoria. Y esta sumatoria es, por definición, la derivada con respecto, es por definición la transformada de n por xn. Bien. Entonces, esto es una forma de mostrar que esta igualdad es válida. Bien, ahorita usemos ese resultado, a ver, con un ejemplo. Entonces, si quedan claras más o menos las ideas, cómo se opera y cómo parece esta derivada aquí, que en principio puede parecer extraño, ¿no? Bien, entonces hagamos un ejemplo. Entonces estamos construyendo cada vez más, digamos, tenemos una señal y la transformamos multiplicándola por n o por una a la n y podemos aún así encontrar su transformada z. Introducimos este resultado, que son sencillos de probar además. Entonces consideremos una señal ahora. Consideremos una señal. Entonces nosotros, creo que en el ejemplo anterior, nosotros consideramos una señal, la señal que tenía que ver con la función coseno, ¿no? xn igual a, hicimos el muestreo de la función coseno, nos quedó xn igual a coseno de n por t mayúscula. Pensemos en esta señal. Y nosotros calculamos la transformada z, ¿cierto? Estoy aquí en un ejemplo. Ahora, yo no me acuerdo cuánto nos dio esa transformada z. ¿Alguien se acuerda?
transformada z de esta señal. Creo que era algo así como 1 menos coseno de nt o de sí, nt por z, ¿no? Entonces veamos a ver con transformada cuánto se queda. Las cuentas la hicimos por ahorita, no recuerdo exactamente cuánto ha transformado. La tenemos aquí en la tabla. Bien. Nosotros lo hicimos con w igual a 1. Entonces miren lo que da. Da z por z menos coseno de t en el numerador. Te da z menos coseno de t. Bueno, aunque este ejercicio va a estar complicado porque vamos a tener que derivar todo esto y tenemos que usar otra regla del cociente. Es decir, sobre z cuadrado menos 2z cuadrado más 1. Bien. Esto lo calculamos, lo hicimos en la clase anterior. Hicimos todas las cuentas con todos los detalles. Bien. Entonces tenemos esta señal y generemos una nueva señal, llamémosla yn, que va a ser multiplicar por n coseno de nt. Bien. Entonces la pregunta es cuánto es la transformada z de esta nueva señal. Bueno, cuando multiplico la que conozco por n, entonces la transformada z, esta nueva señal va a ser, la he llamado yn, va a ser igual a qué? A menos z, bien, aquí, por la derivada con respecto a z de todo esto. Vamos a escribirlo así, a ver. Z aquí estoy como reescribiendo mucho, sobre z cuadrado. Y para hacer esa derivada ahí sí tenemos que hacer regla del cociente, ¿no? Entonces voy a dejarla así indicada nomás porque todo el mundo aquí sabe derivar. Entonces, esa sería la transformada z también. Derivo y luego distribuyo lo más seguro a ver qué va a pasar aquí. Bueno, este z, primero derivo y luego multiplico z. Cada numerador que obtenga lo multiplico por z, por menos z. Bien, sí es una cuenta ahí larguita. Pero por lo menos sabemos que podemos encontrar esa transformada. Bien, sería la idea. Entonces esas dos propiedades que nos dan como adicionales, ¿no? Ya la hemos probado. Entonces tenemos ya varias herramientas. Con eso estamos revisando la sección 6.3.4. Bueno, este resultado aún se puede generalizar, ¿no? Ese resultado, o sea, esto que está aquí, yo probé el caso particular, pero existe una generalización que establece lo siguiente. La generalización dice, modifiquémoslo aquí. Si usted multiplica por n elevado a la
a una potencia K, o digámosle una potencia R, n a la R, ¿bien? Entonces va a ser, la transformada va a ser menos z a la R por la derivada R décima de x mayúscula, de z, ¿bien? Se transforma así, si lo le damos a la R, ¿bien? Eso es lo que dice el resultado más general. Entonces aquí yo multiplico por n a la 2, tendré que calcular aquí menos z a la 2 por la segunda derivada de esta función. Bien, si lo hago a la 3, pues lo mismo, aquí sería menos z a la 3 por la tercera derivada de x mayúscula de z, el caso más general. Bien, entonces continuamos aquí viendo. Estos resultados aquí se llaman teoremas de valor inicial. Bien, pueden ser interesantes. Porque, ¿qué es lo que dicen? Dice, si tenemos una señal, aquí en esta parte van a asumir que la señal es causal. Bien, que toma valores solamente hacia el lado derecho. Entonces nosotros podemos pensar que estas secuencias, estas señales, están modelando un sistema dinámico, pero de forma discreta, ¿no? Entonces el resultado dice que si nosotros conocemos la transformada z de esta señal, podemos encontrar el valor inicial de la que toma la señal, o mejor dicho, podemos saber cuáles son las condiciones iniciales del sistema si conocemos solamente la transformada z de la señal, de la secuencia que describe ese sistema. Bien, eso es lo que está diciendo. Y esa condición inicial se encuentra así como el límite cuando z tiende a infinito de la transformada z de esa señal, es decir, que es el límite de a x0. Bien, eso es lo que dice el resultado. Mejor dicho, si quiero lo escribo aquí. Dice, tenemos esta señal xn, pero lo que describe un sistema, ¿no? Pero no conocemos la forma funcional, no sabemos cómo calcular cada xn. Lo único que conocemos es la transformada z. Bien. Esto lo conocemos. Escribir aquí una flechita. O sea, en ese sentido es que el resultado viene siendo útil, que conozcamos esto, pero no la señal. Pero sabemos, es decir, la transformada z de esta señal es esto. Bien. Entonces, para conocer la condición inicial, calculamos el límite. Un límite de infinito, ¿no? Cuando z tiende a infinito de x mayúscula. Bien. Recuerden que estamos asumiendo aquí que la señal es causal, bien, si no el resultado nos vale. Y esto me da la condición inicial. Ahora, resulta curioso que para saber cuál es la condición inicial, yo tengo que tomar el límite cuando z tiende a infinito, ¿no? Aquí. Curioso en ese sentido. Xn aquí es causal. Entonces es un teorema que, como se dice ahí en el libro, teorema de valor inicial. Bien. Ahora, ¿por qué esto es verdad? Entonces, sencillo. Miren que x mayúscula z es por definición, en este caso la sumatoria, desde n igual 0 a infinito. Bien. Es importante que comience aquí desde 0. Y es desde n igual 0 porque estoy asumiendo que la señal es causal. ¿De qué? De xn por z a la menos n. Bien. Pero aquí como el exponente n es positivo, yo puedo escribir eso como xn por z a la menos n, es lo mismo que tener z a la 1 sobre z a la n. Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando tomo el límite aquí, cuando hago que z se vaya a infinito? Que z sea muy grande.
Entonces, esto que está aquí, se va a tender para cero, ¿no? Entonces, por eso la sumatoria, bueno, antes de que tienda a cero, tenemos que hacer una observación. Esta sumatoria se puede escribir así, como la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de xn por 1 sobre z a la n. Entonces empecé sumando desde n igual a 1. Pues cuando n es igual a 0, ¿qué obtenemos? Obtengo x evaluado en 0 por 1 sobre z a la 0, que es 1. Entonces, como no estoy considerando ese primer término, aquí me queda un x0, y evaluado en 0. Ahorita sí, cuando tomo el límite, cuando z tiende a infinito, ¿qué pasa? Entonces, esto aquí va a tender a 0. Por lo tanto, esta primera parte se anula y me va a quedar solamente el x0 que vemos aquí. ¿Bien? Eso es más o menos una explicación de por qué vale esta igualdad. Bien. Entonces, conociendo la transformada z de la secuencia, sin conocer su forma funcional, puedo conocer la condición inicial del sistema. Un teorema interesante se llama teorema de valor inicial, fórmula 6.21. Bien. Y aquí tenemos otra forma de calcular. Tenemos el resultado equivalente que nos dice cómo encontrar el valor final de la secuencia. Es decir, cuál es el comportamiento en el infinito de nuestra secuencia. Si los xn van a tender a infinito o tienen alguna asíntota vertical, que en ese caso, perdón, una asíntota horizontal, que en ese caso este límite es un número, ¿no? Pensando en una secuencia así. Como que tenemos